Hola, buenas chicos, les habla Maxi, también conocido como Flecha dentro de la Academia de Reo, y hoy les vengo a dar una clase sobre lo que son los rompimientos de estructura y cuándo saber detectar cuando un rompimiento es válido y cuando un rompimiento no es válido, y no entren en estos falsos rompimientos que van a generar que ingresen en compras o en ventas en zonas donde no es muy probable que ese mercado vaya a realizar el movimiento que ustedes están esperando. Lo primero que tienen que aprender es qué es un rompimiento de estructura. Un rompimiento de estructura es cuando el mercado nos está generando una estructura ya sea alcista o bajista y el mercado no respeta lo que serían los parámetros o las reglas básicas de lo que es una estructura de mercado. Para empezar, vamos a hacer un repaso de lo que era la estructura de mercado. En este caso tenemos una estructura alcista. Vamos a marcarlo acá de color verde. Esta sería nuestra estructura alcista. ¿Y por qué es una estructura alcista? Porque nos está generando altos más altos, altos más altos. Vamos a poner más chico. Vemos cómo el mercado nos genera altos más altos. Ahí nos va generando altos más altos y también nos va generando bajos más altos, bajos más altos. Estas son las características básicas de lo que es una estructura de mercado alcista, que ven cómo el mercado nos está generando altos más altos y bajos más altos. Entonces esta estructura es lo que nos indica que es una estructura alcista. Por lo contrario, en este caso, marcado de color rojo, tenemos lo que sería una estructura bajista. Una estructura bajista. Vamos a ponerlo más grande, de color rojo. Esta sería nuestra estructura bajista. ¿Y cuáles son las características básicas de una estructura bajista? Que el mercado nos vaya generando bajos más bajos y altos más bajos. Por lo tanto, bajos más bajos sería en este caso. Ven cómo el mercado nos va generando bajos más bajos y también nos tiene que generar altos más bajos. Y como ven acá, el mercado nos genera este bajo más bajo que el anterior y nos genera este bajo más bajo que el anterior. Bueno, una vez que hicimos este repaso, lo que es una estructura alcista y una estructura bajista, voy a mostrarles cuándo y cómo se genera el rompimiento de estructura. Una vez que el mercado viene en una estructura alcista, en este caso, y vemos cómo nos va generando altos más altos y bajos más altos, el mercado nos va a confirmar cuando esa estructura llega a su fin. Y esa estructura va a llegar a su fin cuando el mercado, en este caso por ejemplo, nos genere una caída, un impulso hacia la baja, y que ese impulso nos genere un bajo más bajo que el anterior. Como pueden ver, este bajo es más bajo que el anterior. Entonces ya en este punto el mercado nos está diciendo que es muy probable que ya la estructura alcista haya finalizado y el mercado comience a realizarnos una estructura bajista. Entonces ahí nosotros dejamos de buscar posiciones en compras y empezamos a buscar posiciones en venta y ganarle al mercado no únicamente al alza, sino ganarle también a la baja. Entonces, ¿cómo confirmamos un rompimiento de estructura? Una vez que el mercado nos genera un bajo más bajo que el anterior, ya esto muchas personas lo conocen como un BOS bajista. Esto se llama BOS bajista cuando se genera ese rompimiento de estructura. Una vez que nosotros detectamos ese rompimiento de estructura, ya podemos ubicarnos en ventas en esta zona y ir a buscar alguna zona de venta en este lugar para poder llegar a posicionarnos en ventas e irnos con un movimiento, y que el mercado que nos tiene que generar en una estructura bajista un bajo más bajo que el anterior y por lo tanto generarnos un nuevo BOS bajista. Entonces así es como el mercado nos genera un rompimiento de estructura a la baja. Una vez que, como dijimos, una vez que el mercado va generando altos más altos y ese mercado en un punto nos genera un bajo más bajo que el anterior, confirmándonos el primer BOS bajista, ya podemos considerar que esto va a ir a la baja, y lo que hacemos es buscar un retroceso hacia el alza que vaya a generarnos un siguiente impulso a la baja.
Ahora el tema es, ¿cómo voy yo a detectar que este rompimiento, en este caso, es un rompimiento real y no es un rompimiento falso? Nosotros la forma en la que tenemos que detectar que este rompimiento, que esta zona de ruptura, después en el gráfico lo van a ver mejor, es válida, es que este rompimiento tiene que ser generado con cuerpo de vela y con volumen, no únicamente. Esperen que voy a sacar esto. Ahí está. El mercado no nos tiene que generar un rompimiento con mecha. ¿Qué me refiero con mecha? Como ya saben, una vela puede estar conformada de dos formas: con cuerpo y mecha, como puede ser en este caso así. Por ejemplo, esto podría ser considerado una vela con mecha. Y también tenemos el cuerpo, que es el cuadrado rojo. Bueno, nosotros en este caso tenemos que ver un rompimiento con cuerpo de vela. El rompimiento tiene que generarse con cuerpo de vela, no se tiene que generar con mecha. Si nosotros vemos que en algún punto el mercado va generando estas velas, nosotros vemos que en algún punto el mercado va generando estas velas así y con este cuerpo en esta zona, y nos genera este rompimiento con cuerpo de vela como vemos en este ejemplo, esto sí nos está validando el rompimiento de estructura. Sin embargo, si en algún caso el mercado viene con este movimiento a la baja y el rompimiento lo hace con una vela con este cuerpo y con una mecha de esta forma, este rompimiento no es un rompimiento válido. Si el mercado nos genera este movimiento así, digamos que esto es de color verde y esto también es de color verde, si el mercado nos genera un rompimiento de esta forma, este rompimiento no lo consideramos como válido. ¿Por qué? Porque nos está informando el mercado que muy probablemente esto se haya sido una toma de liquidez, o sea, una toma de liquidez. ¿Qué significa la toma de liquidez? La toma de liquidez son los stop loss y las zonas de pérdida de las personas. Entonces recuerden que debajo de cada bajo o debajo de cada mínimo, debajo de cada alto o debajo de cada bajo, debajo de cada bajo y debajo de cada alto, nosotros lo que tenemos son tomas de liquidez. Entonces acá tenemos liquidez, acá tenemos liquidez, acá tenemos liquidez, acá tenemos liquidez. En todos los puntos altos y bajos tenemos liquidez del mercado, que son stop loss de la gente. Entonces, si el mercado nos genera este movimiento con una mecha, lo que nos está informando es que esto fue una toma de liquidez y que es muy probable que el mercado vaya a generar un nuevo movimiento hacia el alza y que vaya a buscar un nuevo máximo. Y entonces nosotros, si vemos esto y tomamos posiciones de venta en esta zona, es muy probable que nos vayamos en stop loss y que terminemos perdiendo una operativa. Entonces recuerden, chicos, que lo que tienen que esperar es que el rompimiento sea con cuerpo de vela y que no sea con mecha. Si ustedes ven un rompimiento con mecha, no le presten atención. Obviamente hay rompimientos que sí son con mecha y que el mercado los toma como válidos. Pero ustedes, para validar ese rompimiento de estructura y para saber cuándo el rompimiento con mecha es válido, lo que van a tener que hacer es lo siguiente. Una vez que el mercado nos genera ese rompimiento de estructura, lo que van a hacer es esperar a que haga un retroceso y nos genere un siguiente rompimiento de estructura. Una vez que el mercado nos genera un bajo más bajo que este, ya ahí sí nos confirmó la estructura bajista y podemos buscar ventas en alguna de estas zonas para irnos con un nuevo bajo. Pero ustedes no van a buscar ventas en el caso que el mercado nos genere este rompimiento con mecha y que genere un rompimiento hacia el alza, y hasta que ese movimiento no nos genere un nuevo bajo más bajo que el anterior, nosotros no vamos a buscar ventas en esta zona. Esa es la forma en la que ustedes tienen que operar los rompimientos a la baja y que sean válidos. Las dos formas son validadas: es primero que el mercado nos genere un rompimiento con cuerpo, como ya lo dije en el primer ejemplo, que el mercado venga y nos genere un rompimiento con cuerpo de vela. En ese caso sí van a tomar como válida esa zona y ese rompimiento para poder generar un impulso hacia el alza, que sería considerado un retroceso, y después ir a buscar un nuevo bajo más bajo. Si el mercado en ese caso
en este caso no nos genera un rompimiento con vela, con cuerpo de vela, y nos genera un rompimiento con mecha, como lo dijimos también en el ejemplo anterior, nos genera con un rompimiento así, con una mecha, lo que vamos a hacer es esperar a que el mercado, ¿qué haga? Nos genere un movimiento hacia el alza, y una vez que nos genera ese movimiento hacia el alza, que ese movimiento hacia el alza genere un impulso que vaya a generar un bajo más bajo que el anterior. O sea, recuerden que tiene que ser un bajo más bajo que este. Si el mercado nos genera un bajo más bajo que este, ahí sí ustedes pueden ir y buscar posiciones de venta en esta zona, esperando que el mercado no nos vaya a generar un alto más alto que este, ya que el mercado está en una estructura bajista. Entonces ustedes van a buscar posiciones de venta en esta zona, para ir a buscar un nuevo bajo más bajo. Esas son las dos formas en las que ustedes tienen que confirmar el rompimiento de estructura bajista en una estructura alcista. Y en lo que sería una estructura bajista sería algo muy similar. Nosotros vemos cómo el mercado nos está generando bajos más bajos que el anterior y altos más bajos que el anterior. Y llega un punto en el que el mercado nos genera ese rompimiento de estructura. En este caso nos genera ese rompimiento de estructura y sería nuestro BOS alcista. Y ese rompimiento de estructura también tiene que ser realizado de la misma manera. Tienen dos opciones: o que sea un rompimiento de estructura con cuerpo de vela, pero tiene que ser con cuerpo y acompañado por volumen, no únicamente por cuerpo. Tiene que ser acompañado por cuerpo y por volumen. O sea, el volumen de esta vela con cuerpo tiene que ser superior por lo menos a las últimas 5 o 6 velas anteriores. Si no, este rompimiento no es considerado como válido, por más que tenga cuerpo. Recuerden que siempre tiene que ser un rompimiento con cuerpo y volumen. Si no es un rompimiento con cuerpo y volumen, ese rompimiento no es considerado como un rompimiento válido. Recuerden esto. Esto es muy importante, chicos, porque si no pueden agarrar y tomar un rompimiento con cuerpo de vela y sin embargo no es un rompimiento válido porque el volumen no lo acompaña. Entonces, una vez que ustedes ven que el cuerpo de vela supera el último alto más bajo y nos genera un alto más alto que el anterior, o sea, un alto más alto que este, ya el mercado nos está confirmando que es muy probable que la estructura de mercado se haya cambiado a un movimiento alcista. En ese caso, ustedes lo que van a hacer es buscar posiciones de compra en alguna de las zonas del mercado, en alguna de las zonas donde van a tener confirmaciones, y esperando que el mercado nos genere un nuevo alto y nos vaya generando esa estructura alcista. Recuerden que al igual que en la estructura bajista, el rompimiento, si es con mecha, no va a ser válido, porque un rompimiento con mecha solamente nos está indicando que el mercado lo que está haciendo es tomar liquidez de esa zona. Entonces, al igual que la estructura bajista, al igual que un rompimiento bajista, si el mercado nos genera un rompimiento con mecha, como ven acá, nos genera este rompimiento con mecha y comienza a realizar genera este rompimiento y después comienza a realizar este movimiento hacia la baja, nosotros no vamos a tomar como válida esa reacción al alza, porque es muy probable que el mercado haya realizado también una toma de liquidez de esas zonas altas y que vaya a generar un nuevo bajo, y que esto haya sido únicamente un falso rompimiento considerado como toma de liquidez de este alto, donde toma los stop loss de la gente que entraron en venta en esta zona, toma la liquidez y después se va con otro nuevo movimiento o un nuevo impulso hacia la baja. Y una vez que genera ese movimiento a la baja, capaz que después el mercado comience a realizar esa estructura alcista. Entonces recuerden que el rompimiento siempre tiene que ser con cuerpo y con volumen, no únicamente con mecha. La mecha, y ustedes me van a decir en qué temporalidad tengo que tomar como válido un rompimiento de estructura. Eso va a depender del tipo de operaciones que realizan. Si ustedes realizan operaciones swing traders, swing o largo plazo, ustedes lo que van a buscar es que el rompimiento de estructura sea entre 4H, entre 1H, 1 hora, 4 horas o diario.
Esos son los rompimientos válidos que van a tomar en operaciones swing o de largo plazo, que el rompimiento sea en 1 hora, en 4 horas o en diario. Sin embargo, si ya hacen scalping, los rompimientos van a ser considerados más válidos con cuerpo o con mecha, con cuerpo en realidad, en temporalidades de 15 minutos, 5 minutos, 15 minutos, 5 minutos, o incluso también lo pueden tomar como validado en 30 minutos. Sería 5 minutos, 15 minutos y 30 minutos. En estas temporalidades ustedes van a tomar como válidos los rompimientos de estructura para tomar una operación en scalping en lo que sería 1 minuto o 3 minutos. Si no, no van a considerar en 1 minuto, siempre digo esto, en 1 minuto no tomen como válido un rompimiento de estructura si no está apoyado en una zona de alta reacción de temporalidad macro. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo les digo que ustedes no van a tomar como válido un rompimiento de estructura en 1 minuto que no sea en una zona de alta reacción, en una zona macro, ¿qué significa? Que ustedes únicamente van a tomar como válido en 1 minuto un rompimiento de estructura cuando el mercado esté apoyado en un order block, en un imbalance, en un soporte y resistencia, en algo que sea considerado un macro. O sea, en una zona donde el mercado es muy fuerte, que es muy probable que el mercado reaccione hacia el alza en temporalidades macro, y que sea una zona donde el mercado sí realmente tendría que respetar para respetar tu análisis a largo plazo, y no que sea un order block o un imbalance en 1 minuto o en 2 minutos, sino que sea un order block de 4 horas donde el mercado nos genera ese rompimiento de estructura y ahí poder meter la operativa. ¿A qué me refiero con esto? Digamos que el mercado está, vamos a borrar esto, digamos que el mercado está, toda esta caída es una caída de 4H, entonces en toda esta caída de 4 horas ustedes van a tener que buscar en un order block, digamos que esta caída está justo apoyada en un order block de 4 horas, llegó justo a la zona de 4 horas esta caída. Lo que ustedes van a hacer es bajar a temporalidades de 1 minuto o de 5 minutos o de 3 minutos, y en la temporalidad de 3 minutos ustedes, o de 1 minuto, ustedes sí van a poder buscar en esta zona esa microestructura y van a buscar ese rompimiento de estructura hacia el alza con su retroceso y que vaya a generar esa estructura alcista. Pero únicamente van a buscar ese rompimiento de estructura. Esta sería la estructura en 1 minuto. Entonces ustedes únicamente van a buscar este rompimiento de estructura en 1 minuto cuando el mercado, en una tendencia de 4 horas, se apoya en un order block de 4 horas. Recuerden que este sería su order block de 4 horas, OB de 4H. Los que no sepan lo que es un order block, después van a tener la clase sobre cómo ubicar un order block y qué es un order block. Pero de momento concéntrense en lo que es cómo buscar un rompimiento de estructura en 1 minuto, para no buscarlo en cualquier lugar y no buscar rompimientos de estructura en 1 minuto. En realidad lo mejor es buscarlos en 1 hora, 4 horas diario para swing trading y 30 o 15 o 5 minutos en scalping. Pero para el que quiera buscar ese rompimiento de estructura, ustedes lo que van a ver es cómo esa estructura bajista viene en 1 minuto, y una vez que el mercado nos genera ese rompimiento hacia el alza y nos genera en 1 minuto en un order block de 4 horas en una tendencia de 4 horas, pero nos bajamos a 1 minuto cuando llega a esta zona, cuando vemos ese rompimiento hacia el alza y nos genera este alto más alto que los anteriores, ahí entramos en ese retroceso con un movimiento hacia el alza que vaya a generar toda esta estructura alcista micro, que obviamente todo este movimiento sería una sola vela de 1 hora a lo mejor, pero ustedes buscan confirmaciones en 1 minuto en una zona de 4H. Bueno, ahora vamos a ir al gráfico para que más o menos vean cómo son los rompimientos de estructura. A ver, acá tenemos. Bueno, vamos al principio con
lo que son los... Bueno, eso fue un rompimiento de estructura, y para que sepan identificar cómo son los rompimientos de estructura válidos y los rompimientos de estructura no válidos. Por ejemplo, acá ustedes van a ver cómo el mercado nos viene trayendo una estructura bajista que nos genera este rompimiento. ¿Qué tiene este rompimiento? Tiene un rompimiento con mecha. Como ven, en esta zona el mercado nos venía trayendo una estructura bajista desde arriba. Como ven, esta es nuestra estructura bajista, y el mercado en un punto nos genera un rompimiento de estructura con mecha, y que ese rompimiento nos genera un rompimiento con cuerpo. Entonces ahí ven cómo este rompimiento de estructura fue un falso rompimiento de estructura. Ven cómo acá lo que nosotros consideramos como rompimiento de estructura termina siendo una toma de liquidez con mecha, que nos genera esta toma de liquidez con mecha. O sea, en esta zona ven cómo el mercado nos genera esa toma de liquidez con mecha, y después se da el cambio de estructura y nos genera un rompimiento de estructura real con cuerpo, que no sería este, sino que sería este el rompimiento real con cuerpo. Vean cómo en esta zona también el mercado nos generó un rompimiento de estructura con mecha, rompimiento que no íbamos a tomar válido, porque sabíamos que podría ir a generar un rompimiento más hacia la baja. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Una vez que vimos que el mercado nos genera este rompimiento con mecha, nosotros esperamos a que nos genere un rompimiento con cuerpo. Una vez que el mercado nos genera ese rompimiento con cuerpo de vela y con volumen, lo que vamos a hacer es buscar posiciones de compra, y ahí ya nos vamos con compras en el mercado, y vamos a buscar y vamos a usar nuestra herramienta Fibonacci y vamos a buscar confluencias en esta zona, y vamos a meter una compra en este lugar donde ya el mercado nos generó ese rompimiento de estructura, y vamos a buscar compras para que vaya a generar un nuevo máximo. Como vemos, el mercado no genera un nuevo máximo, sino que ¿qué es lo que hace? Hace un retroceso más, un rompimiento más hacia la baja, y después se da ese movimiento hacia el alza. Y como pueden ver acá, el rompimiento, por más que sea con cuerpo, la mecha nos está indicando que en esta zona hay rechazo. En esta zona el mercado tiene rechazo. O sea, en esta zona hay rechazo del precio, y significa que hay muchas personas que quieren que el mercado comience a subir. Entonces en esta zona ya el mercado nos está diciendo que es muy probable que se vaya a ir al alza, porque por más que haya un cuerpo por debajo de lo que sería esta estructura, el mercado de todas formas nos está diciendo que no hay más fuerza bajista, sino que hay fuerza alcista sobre el mercado. Vamos a buscar algún otro rompimiento de estructura. A ver, en este caso no, acá no. A ver, acá vamos a ver un rompimiento de estructura miren, acá tenemos esta estructura. Bueno, ya el mercado venía con estructura bajista, nos genera otro rompimiento con cuerpo. Como ven, todos estos rompimientos con cuerpo de vela nos genera un nuevo alto más bajo que el anterior, nos genera otro rompimiento de estructura con cuerpo de vela, y en esta zona pueden ver cómo el mercado, ¿qué hace? Nos genera este alto más bajo que el anterior, no nos genera un bajo más bajo que el anterior, y sin embargo nos genera un alto más alto que el anterior, pero que de todas formas sigue con su tendencia alcista. Entonces ustedes en este punto podrían haberse visto influidos a meter a meter compras en esta zona, porque iban a ver cómo el mercado iba a generar un alto más alto que este. Iban a decir, bueno, si el mercado me está generando un alto más alto que el anterior, significa que yo acá puedo buscar compras para irme con un nuevo alto. Pero ¿cuál es el tema? Ustedes vean cómo el mercado nos generó un rompimiento con mecha acá, con un mínimo cuerpo, pero sin tanto volumen, y con mecha y con una vela de indecisión en esta zona, y después el mercado generó un movimiento hacia la baja. Entonces ustedes tienen que aprender a detectar eso, aprender a leer aprender a leer el mercado y darse cuenta cuando un rompimiento de estructura es real y cuando no. Eso lo van a aprender con la práctica. Pero ustedes tienen que recordar que el mercado tiene que generar un rompimiento de estructura con cuerpo, con volumen y con fuerza. No puede, o sea, lo voy a anotar acá. Rompimiento de estructura.
estructura válido. Tiene que ser con cuerpo de vela, con volumen, con fuerza, o sea que el mercado tiene que ir con fuerza hacia el movimiento hacia el alza o hacia la baja, dependiendo cuál sea la estructura. Pero tiene que tener estas características: un rompimiento de estructura real, un rompimiento de estructura, esperen ahí, un rompimiento de estructura va a ser válido cuando sea con cuerpo de vela, con volumen y con fuerza. El mercado tiene que generar estas tres características para que este rompimiento sea válido. Y como ven, acá el mercado no tiene volumen, no tiene fuerza, ni tampoco tiene mucho cuerpo de vela. Entonces no hay razones para considerar que este rompimiento es válido y que toda esta zona va a generar un nuevo máximo. Sino que esto lo que está haciendo es tomar liquidez, tomar la liquidez que hay por encima de ese alto, para después tomar los stop loss de la gente que entraron en venta acá. Hay mucha gente que entró en venta acá, tomar los stop loss de esa gente y después sí irse al mercado con su estructura hacia la baja y seguir generando bajos más bajos. Entonces recuerden eso, chicos, tiene que ser un rompimiento con cuerpo, con volumen y con fuerza para que el rompimiento sea válido. Y si el rompimiento se genera con mecha, ustedes lo que tienen que esperar es que el mercado, digamos en el hipotético caso que el mercado genera esto y viene acá y nos genera un nuevo alto, recién al retroceso de ese alto ustedes van a buscar un impulso hacia el alza. No van a buscarlo antes, porque no van a tener ninguna confirmación válida de que el mercado se va a ir hacia el alza hasta que no nos genere un rompimiento con cuerpo, con volumen, con fuerza. Así que bueno, chicos, esto es lo que sería la explicación de cómo detectar un rompimiento de estructura válido, cómo saber cuándo un rompimiento es válido, cuándo no es válido, el aprender a leer cómo el mercado nos está generando una estructura sana. Bueno, chicos, se cortó, empezó a andar mal el micro, así que nada, era lo último que les estaba diciendo era que después ustedes van a aprender a detectar lo que es una estructura sana dentro del mercado, aprender a detectar cuándo un rompimiento es válido, cuándo no es válido, y obviamente después van a aprender a operar lo que serían esas tomas de liquidez que nosotros llamamos como falsos rompimientos de mercado. También los pueden empezar a operar como toma de liquidez. ¿Qué significa eso? Que ustedes van a esperar a que el mercado nos genere ese falso rompimiento, como puede ser en esta zona. Como pueden ver acá, ¿qué hizo el mercado? Nos generó ese falso rompimiento de estructura, y cuando ustedes sepan detectar esos falsos rompimientos, lo que van a hacer va a ser entrar en venta, por ejemplo, en esta zona con un stop loss chicos a que vaya a generar un nuevo bajo y ustedes se van con un buen take profit. Eso es a lo que hacía referencia al final, que justo se me cortó. Así que bueno, chicos, pero eso va a ser más adelante. De momento aprendan a detectar esos falsos rompimientos y después ya vamos a ir practicando lo que serían tomas de liquidez. Así que nada, les doy un beso, un abrazo. Nos estaremos viendo en las próximas clases o en lo posible en los próximos directos.